Millonario se sorprende con mendiga negra dormida en banco que revela secreto. Alejandro caminaba con paso lento por el parque cuando el cielo se cubrió de nubes grises y el viento comenzó a arrastrar hojas secas que crujían bajo sus zapatos. Era una tarde típica de otoño en Buenos Aires, esas que pinchan la piel con frío y tristeza. El empresario, acostumbrado a la mirada fija de las oficinas y el eco de sus decisiones, se sentía extrañamente vacío mientras observaba a su alrededor. Bancos vacíos, caminos solitarios, el aire denso de melancolía. De repente, algo llamó su atención. Allí, en un banco gastado por el tiempo, estaba ella, una mujer negra, vestida con ropas raídas, los ojos cerrados, a pesar del frío que mordía la ciudad. Su piel oscura contrastaba con el gris del hormigón y el cielo plomizo. Sofía descansaba como si el mundo no existiera. Su respiración irregular, casi un susurro entre el ruido lejano de los autos. Alejandro sintió una mezcla extraña. Desconfían. Las hojas amarillentas estaban llenas de letras torpes, garabatos y fechas, pero lo que leyó hizo que el mundo se le girara en un segundo. Palabras, nombres, recuerdos enterrados. Alejandro descubrió un secreto que jamás imaginó, algo que sacudió los cimientos de su historia familiar. Cada línea era una puñalada. Su vacío interno se convirtió en una bola de fuego latente, un miedo sordo clavado justo en el centro del pecho. Intentó devolver el cuaderno, pero Sofía ya había despertado. Sus ojos, profundos y cargados de secretos, lo miraron sin miedo. En su rostro, un rastro de tristeza y algo más, como un desafío. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado, la tarde más oscura. No podía apartar la mirada, aunque quería correr, huir de esa conexión que crecía entre ambos sin razón aparente. Mientras la brisa movía las hojas secas, la figura de alguien se asomaba en la distancia, una sombra que parecía acechar, esperando un momento para atacar. Alejandro sabía. Sofía no era solo una mendiga, era la guardiana de un misterio que podía desmoronar todo lo que había construido. Y entonces, justo cuando el silencio parecía tragárselo todo, sonó el teléfono. Alejandro sacó el celular del bolsillo. La pantalla mostraba un nombre desconocido. Su mano temblaba. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Qué revelaciones nuevas estaban por llegar? El aire se volvió irrespirable. La verdad despegaba y la oscuridad se acercaba. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La pantalla del celular brillaba, como un faro en la oscuridad. Alejandro tragó saliva. Su pulso se aceleraba. El nerviosismo empezaba a apoderarse de él. Deslizó el dedo sobre la pantalla. Al instante, la voz al otro lado de la línea rompió el silencio, resonando en su pecho como un tambor. Alejandro, soy yo, tu madre. Las palabras estallaron en su mente como fuegos artificiales, llenándolo de una confusión absoluta. ¿Su madre? Había estado distanciado de ella, construyendo barreras con los años. Las últimas palabras que intercambiaron fueron amargas y llenas de reproches.
Un malentendido que nunca se resolvió. Pero esa voz era como un eco lejano, una melodía que nunca se fue del todo. Necesito que vengas. Hay algo que debo contarte, continuó la voz, entrecortada por un sollozo. Alejandro miró a Sofía, quien lo observaba con una intensidad inquietante. Las sombras de su historia pesaban más que la frialdad del otoño. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, el miedo asomando entre sus palabras. «Es sobre tu padre», dijo su madre, y las palabras se deslizaron por el aire como una maldición. «No, no es quien crees. Puedo hablar con claridad solo si estás aquí». En ese instante, todos los recuerdos de su infancia comenzaron a tambalearse. ¿Qué podía ser tan devastador que lo obligara a hablar ahora? Mientras la voz se ahogaba en llantos, Sofía se acercó, inclinándose un poco, su mirada fija en él. «Alejandro», dijo, y su voz, aunque suave, parecía retumbar en el aire. «No es el momento. No lo hagas». Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su madre se desdibujaban. Su tono se volvía un eco lejano, mientras la conexión con Sofía se intensificaba. «¿Quién es ella?», preguntó su madre, la confusión palpable en su voz. Alejandro sabía que no podía responder. No podía darle un nombre a lo que estaba sintiendo. Pero justo cuando pensaba en eso, una figura apareció a lo lejos, avanzando velozmente. Era un hombre, su rostro cubierto por una capucha. El viento arrastró papelitos y hojas secas, creando un murmullo inquietante. Alejandro se sintió menos seguro. «Mamá, tengo que...» Deslizó el teléfono en su bolsillo con una mano temblorosa. Sofía lo miraba intensamente, y de pronto el hombre gritó: «¡Alejandro!». Su voz crujió como una rama bajo sus pies, clara y poderosa. «No le creas. Tu madre es la razón de todo esto». Las palabras lo golpearon en medio del pecho. ¿Qué significaba eso? El aire se tornó irrespirable, su mente luchando por asimilarlo. El hombre dio un paso adelante, y Sofía se colocó entre ellos, su figura delgada como un escudo. Alejandro sintió que se desdibujaban las fronteras de su realidad. El viento aullaba, los murmullos de otros transeúntes se hacían más cercanos, rugiendo dudas y acusaciones. «Ella sabe más de lo que parece», continuó el hombre, con la voz cargada de resentimiento. «Tu madre nunca te contaría la verdad». Las palabras de este extraño rebotaron en su mente. Sofía, a su lado, refutaba ese asalto con su silencio, pero su mirada decía mucho más. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De repente, el hombre hizo un movimiento rápido. Alejandro parpadeó, su respiración se detuvo. En un instante, una explosión de polvo y cristales brilló en el aire. Fue como un rayo. El hombre había lanzado algo. Sofía gritó, y Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. El caos estallaba a su alrededor. ¿Qué conclusión podía sacar de lo que estaba sucediendo? La verdad y la traición se entrelazaban. Todo lo que había dado por cierto se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Y Sofía? En medio de la incertidumbre era la única constante. Pero, ¿era realmente quien decía ser? Las imágenes se desvanecieron en la confusión, su mente tambaleándose entre revelaciones y la amenaza del desconocido. Todo lo que creía saber estaba en peligro, y ahora, más que nunca, la oscuridad se acercaba. ¿Qué haría? ¿De quién podría fiarse? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el final era un misterio oscuro y aterrador. La explosión de polvo llenó el aire, y todo pareció detenerse por un instante. Alejandro sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. «¡Sofía!», gritó, pero su voz salió ahogada.
casi un susurro. El caos estallaba a su alrededor. La multitud se dispersaba, gritos mezclados con el sonido del vidrio rompiéndose. El hombre encapuchado no se detuvo. Avanzó rápido hacia ellos, su figura oscura contrapuesta al gris del día. Sofía se mantuvo firme, su expresión valiente, pero Alejandro vio el destello de miedo en sus ojos. Un impulso poderoso lo atravesó. ¡Protegerla! Todo lo que sabía se desmoronaba como si el mundo se estuviera desintegrando. De pronto, un segundo estallido resonó. Alejandro, en un acto reflejo, se lanzó hacia Sofía, envolviéndola con el brazo. El sonido le pareció un trueno. Ambos cayeron al suelo y cuando se levantaron, el hombre había desaparecido entre la multitud, dejando un rastro de confusión. El rostro de Sofía estaba pálido, su respiración entrecortada. Alejandro pudo sentir cómo el miedo palpitante los unía aún más. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su voz temblando. Necesitaba saber, pero él no tenía respuestas. Todo en su mente giraba. La llamada de su madre, la revelación del hombre. Nada tenía sentido. ¿Cómo estaba todo tan entrelazado? Sofía, ¿quién era él? No podía apartar la mirada de sus ojos, que ahora brillaban con un matiz de algo más. Urgencia, desespero. No es solo un extraño, comenzó a decir ella, y el pánico hizo que la voz le temblara de nuevo. Es alguien que sabe sobre ti, sobre tu familia. Antes de que pudiera continuar, sintió un agudo dolor en el costado. Un escalofrío helado le recorrió la columna. La mirada de Sofía se tornó más seria. Alejandro, no puede ser, no puedes. Fue un aviso que nunca logró entender. Con un movimiento rápido, se giró para ver qué había pasado. A su lado, una pequeña bolsa negra se deslizaba lentamente hacia el suelo. Él la tomó al instante, el contenido desplazándose. Estaba llena de fotografías. Las imágenes revelaron una vida ajena pero íntima. Una imagen de un niño sonriendo en la playa. Alejandro reconoció el lugar. Era su infancia. Sus piernas se aflojaron. La siguiente foto mostraba a una mujer sonriendo con ternura y con un parecido sorprendente a su madre. En otra imagen, él, de unos 7 años, estaba en brazos de una mujer de piel oscura. El mismo brillo en los ojos. La confusión se apoderó de él. De repente, todo cobró un nuevo sentido. Fue como un puñetazo al estómago. ¿Quién eres tú, Sofía?, preguntó, sus palabras llenas de incredulidad y miedo. Ella no respondió. Su rostro era un lienzo de emociones. Los ojos de él se abrieron más. ¿Tú eres su hermana? Un estremecimiento recorrió la escena. La revelación fue como un balde de agua fría. Las imágenes en sus manos dejaron de ser solo papel. Eran su vida entrelazada con la de ella. Su respiración se detuvo. Alex, hay algo que no sabes. Tu madre y yo. Pasó su mano por el rostro. La presión en su pecho aumentaba. El hombre del capuchón era un eco distante. No puedo explicarlo aquí, pero ellos están en peligro. Tu madre, ella. De repente un grito cortó el aire. Una mujer en la distancia sostenía a un niño, quien parecía estar desvaneciéndose. Un grito desgarrador. Todos se volvieron a mirar. La escena se convirtió en un espectáculo aterrador. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. La incomprensión se apoderó de él, pero justo en ese momento, su órgano vibró nuevamente. El teléfono, la voz de su madre resonó, y la conexión se vio interrumpida. Alejandro, escucha, es sobre tu padre. El mundo se oscurecía a su alrededor. ¿Quién soy realmente?, se preguntó en un susurro, mientras el rostro de Sofía se distorsionaba en su mente. La verdad lo asediaba, el pasado lo apresaba. ¿Qué secretos habían él y su madre estado guardando? Se dio cuenta de que todos estaban atrapados en un juego complicado de mentiras.
decisiones dolorosas y traiciones. Cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, algo crujió en el suelo, desatando un nuevo torrente de confusión y revelaciones. La oscuridad se cerraba. El tiempo se volvía un enemigo. ¿Quién sobreviviría? ¿Y qué descubriría Alejandro en el corazón de sus secretos? Todo podía cambiar en un instante, y él estaba en medio del torbellino, desesperado por encontrar la salida. El eco del caos resonaba en su mente. Alejandro miraba las fotografías en sus manos, cada imagen como un espejo roto que reflejaba una vida que creía conocer, pero que no podía entender. ¿Quién eres tú, Sofía? La pregunta se coló entre sus pensamientos, y sus ojos la atraviesan, buscando respuestas. Ella no contestó. El aire se volvió espeso. Los ruidos a su alrededor se transformaron en un murmullo lejano. Todo su ser estaba enjaulado entre la confusión y la urgencia. La multitud se apiñaba, pero para ellos solo existía ese momento intensamente frágil. Entonces Sofía dio un paso atrás. «Alex, hay algo más, algo que no te he contado». La tensión en su voz era palpable. Antes de que pudiera proseguir, un grito desgarrador desgarró el ambiente. Se giraron hacia la fuente del sonido. Allí, una mujer se retorcía en el suelo, el rostro pálido de terror, mientras un niño caía a su lado. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¡No!», exclamó, y su corazón se detuvo. Sin pensar, se movió hacia el sonido. Algo había irrumpido en su mundo, algo oscuro y aterrador. Mientras corría, Alejandro soltó la bolsa de fotografías y las imágenes danzaron al viento. Una serie de instantáneas cayendo al suelo, una secuencia de vidas fragmentadas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ese grito tan desgarrador? El niño se sacudía, su pequeño cuerpo temblando. Sus ojos estaban vacíos, como si no pudieran soportar la realidad. El caos estalló. La multitud se agolpó, pero Alejandro se acercó a la mujer. «¿Qué le pasa?», preguntó, aunque el miedo lo ahogaba. Fue entonces cuando lo notó. Entre las manos del pequeño, un objeto brillante reflejaba la luz del sol. Un cabello rizado, negro como el azabache, caía sobre su frente. En ese instante, un fogonazo de memoria lo golpeó. «No puede ser», murmuró con dificultad. La mujer levantó la vista, buscando desesperadamente a alguien. «Ayúdame, por favor. Él necesita ayuda», sollozó, y Alejandro se dio cuenta de que sus facciones eran similares a las de Sofía. Su estómago se revolvió mientras el niño continuaba temblando, un hilo de sangre resbalando por su pequeña mano. «No, no puede ser». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. La conexión era abrumadora. Aquella mujer era su madre. «Tú eres mi madre», gritó, la revelación golpeándole como un rayo. La mujer lo miró. Sus ojos reflejaban miedo y amor. «¿Qué haces aquí?» «No, no puede ser». La voz temblorosa de Sofía interrumpió el momento. Se acercó lentamente, su mirada intensa como un fuego. Pero en sus ojos había lágrimas que no había visto antes. ¿Es ella? ¿Cómo? La mujer se había puesto de pie, pero el niño seguía en silencio, como un pequeño fantasma. «Ella no puede ser tu madre, te lo juro», dijo Sofía con una mezcla de miedo y aparente desesperación. Alejandro sintió que las palabras de ella lo empujaban hacia un vacío. «¿Por qué no? ¿Qué está pasando?» La realidad se tornó en un juego de sombras y espejos. Entonces, la mujer enfadó su voz entre sollozos. «Porque yo no soy la única que ha estado oculta, Alejandro. Esa no es solo tu madre, ella es tu abuela».
El aire se quedó en calma. El tiempo pareció detenerse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La verdad era más poderosa que el viento. ¿Qué? No. ¿Eres una parte de mí que no conozco? El dolor se tornó confusión. Sabía que venías, que la sombra del pasado no te dejaría tranquilo, pero nunca pensé que sería así. La mujer se llevó las manos a la cara y el niño se encogió más. «No puede ser», gritó. «No puedo permitir que esto...» Al instante, el hombre encapuchado reapareció entre la multitud. Su figura sombría y su mirada fija en él. «No lo dejes caer en sus trampas, Alejandro». La urgencia en su voz fue un eco que resonó con más fuerza que el miedo. «Tu madre no es solo quien dice ser». Los murmullos de la multitud vibraron. La confusión se convirtió en pánico. Alejandro se encontró atrapado entre las verdades y las mentiras que rodeaban su existencia. Cada palabra, cada mirada, se convirtió en hilo de un cuadro oscuro. Sofía retrocedió, su rostro empalidecido. «¡Sofía!», gritó, mientras la realidad se desmoronaba. Aquello que pensaba que sabía se retorcía y el verdadero horror comenzaba a desplomarse. ¿Quién era realmente él? Y justo cuando el caos se intensificaba, el niño cayó al suelo y con una última chispa de luz en sus ojos murmuró: «No debes confiar en ellas». El silencio inundó el aire. La verdad, la historia, todo se convertía en un único laberinto. «¡Mamá! ¡Sofía!», gritó, pero ya el viento se había llevado su voz. La oscuridad se acercaba y todo estaba a punto de cambiar. El silencio se consolidó como un eco en el aire, mientras Alejandro tomaba conciencia de lo que su madre había dicho. Sofía retrocedió, su rostro empalideciendo ante la revelación. «Tu abuela», susurró, y cada sílaba era un golpe en el pecho. La multitud giraba y el caos se metamorfoseaba en un pasillo de confusión. ¿Cómo podía ser posible? Los ojos de la mujer, aquella que había llamado madre, temblaban entre el miedo y la vulnerabilidad. «No puedes estar aquí. No deberías haber venido», dijo con un hilo de voz. Las palabras de Sofía se intensificaron, como un viento que aullaba entre hojas secas. «Alex, escúchala». Pero él estaba atrapado entre la confusión y la verdad. Un niño a su lado, temblando, pareciendo más perdido que él. ¿Quién era realmente? En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. El niño se había desplomado. Alejandro se lanzó hacia él. Sus manos sudorosas buscaban respuesta. Miedo y desesperación se apoderaban de su ser. «No, no, no». El niño a sus pies no respondía. La mujer gritaba, su voz atravesando su mente como un cuchillo. «Llama a una ambulancia. ¡Hagan algo!». La angustia era palpable. Sofía, desintegrada en un segundo, buscaba entre la multitud una mano amiga, un rostro conocido. Pero solo había desconocidos, miradas en shock. «¡Aquí! ¡Ahora!», gritó Alejandro, mientras su propia voz se perdía en el clamor. Con manos temblorosas palpó al niño. Su pequeña respiración se hacía cada vez más irregular. «¿Qué le pasa?», preguntó, agachándose para observarlo mejor. Los ojos rasgados del pequeño se abrieron. Había un mensaje en ellos, un mensaje que resonaba en su mente. «No, tú no debes confiar». El eco de esas palabras retumbó en su interior cuando de repente una figura se abalanzó entre la multitud. Era el hombre encapuchado. «¡Detente! ¡No te acerques a ellos!». Su voz grave e imponente sembró más miedo. Alejandro se giró, pero era demasiado tarde. El hombre, con un movimiento rápido, lanzó algo al suelo. Una explosión. Polvo y fragmentos brillantes se alzaron en una nube que lo envolvió
todo. Alejandro se cubrió, pero el aire estaba cargado con humo y confusión. Sofía gritó: «¡Alex, corre! ¡No allí!». La nube se disipó. Cuando Alejandro abrió los ojos, el caos había cambiado de forma. La multitud ya no solo estaba asustada, ahora, empujándose, huía, como si un peligro infinito hubiera emergido del suelo. Y él, en medio de todo, vio: la mujer, la que llamaba madre, había caído, desvaneciéndose en un gris rápido. «¡Mamá!», gritó, pero estaba lejos. El niño seguía en el suelo. Todo se convertía en un borroso recuerdo, y en ese instante una luz se activó. Alguien empujó a Alejandro. Un grito surgió de la multitud: «¡Es una trampa! ¡Todo era una trampa!». Decenas de miradas se volvían hacia el niño. «Ella no es tu madre, es quien perdiste». Las palabras atravesaron el aire como balas. Un golpe. La verdad era como un rayo, iluminando el oscuro camino de su vida. Alejandro sintió que su mundo, que creía desgastado y quebrado, se desmoronaba de nuevo. ¿Qué secretos estaba ocultando su familia? ¿Y Sofía? ¿Qué papel jugaba en esta partida de sombras? La multitud parecía disolverse a su alrededor. Todo lo que había aprendido, todo lo que creía saber, se deshacía como papel quemado. Sofía avanzó hacia él. «Debes escucharme. Es la única forma de saberlo todo». Pero él se tambaleó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La oscuridad llegaba y él se encontraba en medio de un juego más oscuro que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. «Tienen que irse», dijo, sintiendo que el aire se volvía frío. Las respuestas que buscaba estaban a la deriva, como la sombra de un pasado que no podía entender. Y justo cuando pensaba que ya no podía haber más sorpresas, una voz sonó de entre la multitud, un murmullo creciente: «El niño no es quien parece». Todo se congeló. La pregunta flotó en el aire, y el horror se apoderó de su corazón. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que de verdad estaba pasando? El silencio se consolidó como un eco en el aire, mientras Alejandro tomaba conciencia de lo que su madre había dicho. Sofía retrocedió, su rostro empalideciendo ante la revelación. «Tu abuela», susurró, y cada sílaba era un golpe en el pecho. La multitud giraba y el caos se metamorfoseaba en un pasillo de confusión. ¿Cómo podía ser posible? Los ojos de la mujer, aquella que había llamado madre, temblaban entre el miedo y la vulnerabilidad. «No puedes estar aquí». «No deberías haber venido», dijo con un hilo de voz. Las palabras de Sofía se intensificaron, como un viento que aullaba entre hojas secas. «Alex, escúchala». Pero él estaba atrapado entre la confusión y la verdad. Un niño a su lado, temblando, pareciendo más perdido que él. ¿Quién era realmente? En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. El niño se había desplomado. Alejandro se lanzó hacia él. Sus manos sudorosas buscaban respuesta. Miedo y desesperación se apoderaban de su ser. «No, no, no». El niño a sus pies no respondía. La mujer gritaba, su voz atravesando su mente como un cuchillo. «Llama a una ambulancia, hagan algo». La angustia era palpable. Sofía, desintegrada en un segundo, buscaba entre la multitud una mano amiga, un rostro conocido. Pero solo había desconocidos, miradas en shock. «Aquí, ahora», gritó Alejandro, mientras su propia voz se perdía en el clamor. Con manos temblorosas, palpó al niño. Su pequeña respiración se hacía cada vez más irregular. «¿Qué le pasa?», preguntó, agachándose para observarlo mejor. Los ojos rasgados del pequeño se abrieron. Había un mensaje en ellos, un mensaje que resonaba en su mente. «No, tú
No debes confiar. El eco de esas palabras retumbó en su interior, cuando de repente una figura se abalanzó entre la multitud. Era el hombre encapuchado. «Detente, no te acerques a ellos». Su voz grave, imponente, sembró más miedo. Alejandro se giró, pero era demasiado tarde. El hombre, con un movimiento rápido, lanzó algo al suelo. Una explosión. Polvo y fragmentos brillantes se alzaron en una nube que lo envolvió todo. Alejandro se cubrió, pero el aire estaba cargado con humo y confusión. Sofía gritó: «¡Alex, corre! ¡No allí!». La nube se disipó. Cuando Alejandro abrió los ojos, el caos había cambiado de forma. La multitud ya no solo estaba asustada, ahora empujándose, huía como si un peligro infinito hubiera emergido del suelo. Y él, en medio de todo, vio. La mujer, la que llamaba madre, había caído, desvaneciéndose en un gris rápido. «¡Mamá!», gritó, pero estaba lejos. El niño seguía en el suelo. Todo se convertía en un borroso recuerdo. Y en ese instante, una luz se activó. Alguien empujó a Alejandro. Un grito surgió de la multitud. «¡Es una trampa! ¡Todo era una trampa!». Decenas de miradas se volvían hacia el niño. «¡Ella no es tu madre!». «Es quien perdiste». Las palabras atravesaron el aire como balas. Un golpe. La verdad era como un rayo, iluminando el oscuro camino de su vida. Alejandro sintió que su mundo, que creía desgastado y quebrado, se desmoronaba de nuevo. ¿Qué secretos estaba ocultando su familia? ¿Y Sofía? ¿Qué papel jugaba en esta partida de sombras? La multitud parecía disolverse a su alrededor. Todo lo que había aprendido, todo lo que creía saber se deshacía como papel quemado. Sofía avanzó hacia él. «Debes escucharme, es la única forma de saberlo todo». Pero él se tambaleó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La oscuridad llegaba, y él se encontraba en medio de un juego más oscuro que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. «Tienen que irse», dijo, sintiendo que el aire se volvía frío. Las respuestas que buscaba estaban a la deriva, como la sombra de un pasado que no podía entender. Y justo cuando pensaba que ya no podía haber más sorpresas, dejando los susurros de la muchedumbre, una figura con una vestimenta desgastada se acercó a él. Era un anciano de ojos profundos y un rostro arrugado que parecía llevar todo el peso del mundo. «Alejandro», dijo con una voz baja, pero llena de urgencia, «tienes que saber la verdad. Todo lo que creías es parte de un plan. Su vida, tu vida, está en riesgo». Alejandro se quedó perplejo. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué plan hablas?». La confusión se convirtió en terror. El anciano hizo un gesto hacia el niño desmayado. Él no es solo un niño, es el vínculo entre todos ustedes, la clave para entenderlo todo y el motivo de su búsqueda. ¿Qué buscas? ¿Quiénes? Alejandro no pudo completar la frase cuando el anciano, con un movimiento rápido, mostró un objeto brillante que había escondido en su abrigo. Era un medallón que emitía un resplandor que parecía vibrar en sincronía con los latidos de su corazón. «Este es tu legado. Y el tuyo también», dijo señalando a Sofía. Todo perdió su color cuando de repente el niño despertó y con voz temblorosa murmuró: «No puedes confiar en ellos, Alejandro. Ellos te han mentido». La multitud quedó muda mientras todos esperaban su reacción. Cada mirada era un destello de miedo y expectativa. El anciano cerró los ojos por un breve instante. «Tienes que decidir, Alejandro. El tiempo se agota. ¿Qué harás?». Las palabras resonaban como un eco. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué verdad era esta?
¿Qué había olvidado de su pasado? Sapphire, su madre, ¿y ahora él mismo? El niño miró al anciano, y en su mirada había un entendimiento que desbordaba el tiempo. Era un verdadero juego de sombras. Un niño, una mujer, un anciano. Sus respiraciones eran el único sonido en medio del caos. Y Alejandro supo que la única salida de este laberinto estaba marcada por la verdad. ¿Se atrevería a descubrirla? El silencio se consolidó como un eco en el aire, mientras Alejandro tomaba conciencia de lo que su madre había dicho. Sofía retrocedió, su rostro empalideciendo ante la revelación. «Tu abuela», susurró, y cada sílaba golpeaba duro en su pecho. La multitud giraba. El caos se metamorfoseaba en un pasillo de confusión. Oh, ¿cómo podía ser posible? Los ojos de la mujer, aquella que había llamado madre, temblaban entre el miedo y la vulnerabilidad. «No puedes estar aquí. No deberías haber venido», dijo con un hilo de voz. Las palabras de Sofía se intensificaron, como un viento que aullaba entre hojas secas. «Alex, escúchala». Pero él estaba atrapado entre la confusión y la verdad. Un niño a su lado, temblando, parecía más perdido que él. En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. El niño se había desplomado. Alejandro se lanzó hacia él. Sus manos sudorosas buscaban respuesta, y miedo y desesperación se apoderaban de su ser. No, no, no. El niño a sus pies no respondía. La mujer gritaba, su voz atravesando su mente como un cuchillo. «Llama a una ambulancia. Hagan algo». La angustia era palpable. Sofía, desintegrada en un segundo, buscaba entre la multitud una mano amiga, un rostro conocido, pero solo había desconocidos, miradas en shock. «Aquí, ahora», gritó Alejandro, mientras su propia voz se perdía en el clamor. Con manos temblorosas, palpó al niño. Su respiración se hacía cada vez más irregular. «¿Qué le pasa?», preguntó, agachándose para observarlo mejor. Los ojos rasgados del pequeño se abrieron. Había un mensaje en ellos, un mensaje que resonaba en su mente. «No, tú no debes confiar». El eco de esas palabras retumbó en su interior, cuando de repente una figura se abalanzó entre la multitud. Era el hombre encapuchado. «¡Uah! ¡Detente! ¡No te acerques a ellos!». Su voz grave, imponente, sembró más miedo. Alejandro se giró, pero era demasiado tarde. El hombre, con un movimiento rápido, lanzó algo al suelo. Una explosión. Polvo y fragmentos brillantes se alzaron en una nube que lo envolvió todo. Alejandro se cubrió, pero el aire estaba cargado con humo y confusión. Sofía gritó, «¡Alex! ¡Corre, no allí!». La nube se disipó. Cuando Alejandro abrió los ojos, el caos había cambiado de forma. La multitud ya no solo estaba asustada, ahora empujándose huía, como si un peligro infinito hubiera emergido del suelo. Y él, en medio de todo, vio. La mujer, la que llamaba madre, había caído, desvaneciéndose en un gris rápido. «¡Mamá!», gritó, pero ya estaba lejos. El niño seguía en el suelo. Todo se convertía en un borroso recuerdo, y en ese instante una luz se activó. Alguien empujó a Alejandro. Un grito surgió de la multitud. «¡Es una trampa! ¡Todo era una trampa!». Decenas de miradas se volvían hacia el niño. «Ella no es tu madre. Es quien perdiste». Las palabras atravesaron el aire como balas. Un golpe. La verdad era como un rayo, iluminando el oscuro camino de su vida. Alejandro sintió que su mundo, que creía desgastado y quebrado, se desmoronaba de nuevo.
¿Qué secretos están ocultando? Se giró hacia Sofía, su rostro empalidecido. ¿Qué sabes de esto? Ella estaba pálida. Sus labios temblaban. Alex, yo no sé lo que está pasando. Los ojos de la mujer a su lado se llenaron de lágrimas y dolor. Esto es lo que hay que entender. Pero antes que pudiera terminar, ¡ja, ja, 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 ja! Una segunda explosión retumbó, más fuerte que la primera. La tierra tembló. A un costado, una sombra se alzó del suelo. La figura de un hombre emergió entre las llamas, su rostro oculto tras un pasamontañas, y entonces todo se volvió vertiginoso. En medio del humo, Alejandro vio cómo el hombre se acercaba, pero no a ellos. Giró hacia el niño que aún yacía en el suelo. ¡No! Alejandro gritó, pero ya era demasiado tarde. El encapuchado alargó una mano hacia el niño, mientras el silencio se volvía ensordecedor. Y en un giro de locura, la verdad se desnudó ante ellos. «Eres el elegido», exclamó el extraño, alzando al niño por el aire. «El último de la línea». Sus palabras eran como un tambor retumbando en la cabeza de Alejandro. El secreto está en su sangre, en su poder. Todo se detuvo por un momento. La tensión palpable. Sofía emitió un susurro helado. ¿Qué significa esto? ¿Acaso él? Antes de que terminara la frase, el encapuchado giró hacia ella, sus ojos brillando con locura. «Tú también no sabes la verdad. Todas las revelaciones vienen a llevarse la vida de él». Un silencio externo mientras las palabras penetraban los corazones de todos. Alejandro se sintió mareado. Su mente corría. Preguntas sin respuesta. «¿A qué te refieres? ¿Qué verdad? Dímelo». El hombre reveló un medallón de su abrigo, un símbolo que reconoció de las viejas fotografías. «Es la clave, y tú jamás lo protegerás». La realidad de su vida se retorcía en su mente, como un laberinto en llamas. Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, el niño gritó, su voz resonando con una fuerza oscura. «No dejes que te atrape, Alejandro. No debes confiar en ellos». Y Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Con un corazón agitado y una mente confusa, empezó a retroceder. «No puedo, no sé qué hacer». Y en ese momento frágil, el suelo se sacudió, y el cielo pareció oscurecerse aún más. El miedo se apoderaba de todos. El encapuchado no retrocedía, pero antes que Alejandro pudiera procesar lo que sucedía, el niño fue arrastrado por una fuerza invisible, llevándolo hacia la oscuridad. «¡Alex, ayuda!» Fue el último grito que escuchó antes de que el caos se desatara completamente. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Qué secretos guardaba? ¿Y cuál era su verdadero papel en esta historia de engaño y sombras? Era un laberinto de horror en el que cada paso contaba. Con cada latido, Alejandro se sintió atrapado más profundamente. La verdad, su madre, Sofía, se convertían en espejos rotos. ¿Podría encontrar alguna salida antes de que el tiempo se acabara? Todo estaba en juego. El niño gritó una vez más, su voz resonando en el aire. «No debes confiar en ellos». Alejandro sintió que el viento helado cortaba su rostro. El encapuchado retrocedió. La tensión flotaba en el aire como un remolino. Todo pasó tan rápido. Las miradas se cruzaban, la multitud se agolpaba, pero él no podía enfocarse en nada más que en esas palabras. El niño, temblando en el suelo, parecía querer levantarse, pero no podía. «¡Ayúdame, por favor!», gritó, una súplica desgarradora que caló hondo en Alejandro. Pero antes de que pudiera moverse, el encapuchado alzó sus manos.
revelando un objeto brillante, un medallón que centelleaba en medio del caos. «Es tu legado, Alejandro. Lo necesitas para sobrevivir». Ese instante lo paralizó. «¿Qué significa esto?», preguntó, sus palabras llenas de incredulidad. La figura encapuchada parecía saber más de lo que decía. «No tienes idea de lo que está en juego. La verdad está más cerca de lo que piensas», soltó con una snier venenosa sonrisa. Sofía a su lado miraba de uno a otro, la confusión dibujada en su rostro. «Alejandro, no confíes en él. Él quiere manipularte». Pero era demasiado tarde. La atmósfera se volvía más densa, como si la realidad misma se desdibujara. Alejandro no podía dejar de mirar el medallón. Algo dentro de él lo atraía. Era una sensación que no podía explicar. De repente, el niño soltó un grito que rasgó el aire. «¡No dejes que te atrape!». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Algo en sus ojos le decía que sabía algo esencial. Justo cuando el caos alcanzaba su clímax, algo inesperado ocurrió. Un grito de horror surgió de la multitud. Una figura, más allá del encapuchado, se lanzaba hacia ellos con una furia desenfrenada. Era un hombre, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «Alejandro, corre. No creas en lo que te dicen». Las palabras resueltas de este nuevo extraño quebraron la tensión por un instante. Mientras todos giraban a mirar, el cielo se oscureció aún más y Alejandro sintió un golpe. Su mente estalló en confusión. En un intento de proteger al niño, se lanzó hacia él, pero el encapuchado lo detuvo. «No te atrevas a tocarlos», susurró amenazadoramente. En un giro sorprendente, la figura apareció de nuevo. Ahora más cerca, Alejandro pudo ver quién era. Era su madre, la misma mujer que había perdido, que había creído que estaba muerta. «¡Mamá!», gritó, desbordado por la emoción. El mundo a su alrededor pareció detenerse, pero su rostro, lejos de ser la luz que había anhelado, mostraba desesperación y miedo. «No te acerques a él, Alejandro. Él no es quien dice ser. No confíes». Una explosión. La tierra tembló nuevamente, pero esta vez el grito de su madre se detuvo en seco. La confusión se transformó en caos absoluto. Todo se volvió un maremoto de gritos, papeles volando y polvo en el aire. Alejandro parpadeó, y cuando sus ojos se despejaron, su madre se había desvanecido en la multitud. Todos estaban mirando ahora. Las voces murmuraban, llenas de sorpresa y horror. ¿Acaso era ella? «No puede ser». El niño tembloroso se levantó, pero ahora había un aire de tragedia en su alrededor. «Alejandro, ella no puede ayudarte», dijo. «Ellos nos han encadenado a la verdad, y tú estás en el centro de todo». Un golpe de verdad reverberó en su corazón. Todo lo que había conocido, todas las relaciones, todo se desmoronaba. La identidad que había construido hasta ahora se tambaleaba, y justo en ese momento el medallón, en las manos del encapuchado, comenzó a brillar intensamente, como si respondiera al estado de su alma. «Alejandro, es tu única oportunidad». La voz resonó en su mente, un eco inflado de urgencia. «¿Quién soy yo realmente?», murmuró, sintiendo que el suelo se abría. En un suspiro, la multitud volvió a girar hacia el niño, quien, consciente de lo que podía perdérselo todo, gritó: «Debes elegir, Alejandro, la verdad o la traición. Pero no esperes más, o lo perderás todo para siempre». ¿Qué haría él ante tal revelación? Todas las miradas se centraron en él. Electricidad en el ambiente. Un frío recorrería su columna vertebral. ¿Qué elegiría? La respuesta estaba en sus manos, el destino colgando de un hilo, mientras el caos lo consumía. El niño gritó una vez más.
su voz resonando en el aire. «No debes confiar en ellos». Alejandro sintió que el viento helado cortaba su rostro. La tensión flotaba en el aire, como un remolino. Todo pasó tan rápido. Sofía lo miraba, buscando respuestas en sus ojos. «Alejandro, no creas en lo que te dicen», advirtió con la voz tensa. Pero el encapuchado no daba señales de retroceder. «¿Qué haces aquí?», Alejandro preguntó, su voz temblando al ver que las figuras en el caos comenzaban a definirse. Las palabras del niño retumbaban en su mente. «¿Quiénes son ellos?». El encapuchado levantó su mano y de repente el brillo del medallón pareció intensificarse. Se iluminó con una luz casi hipnótica, arrebatando la atención de todos. El niño, en el suelo, trató de levantarse. «Él te está usando, Alejandro», gritó, su voz llena de terror. Todo en su interior se revolvía. «¿Mamá? Sofía, ¿qué significa esto?». Los ecos de la confusión lo rodeaban. Fue en ese instante cuando la figura encapuchada, con un grito resonante, hizo estallar una carga que había estado oculta en la nube de polvo. Una onda de fuerza lo golpeó, haciéndolo tambalear. De pronto el medallón brilló aún más, y con un giro desgarrador, un rayo de luz emergió de él. La explosión era tan ensordecedora que la multitud quedó paralizada. Silencio absoluto. En ese instante, el mundo de Alejandro se desmoronó. La luz iluminó a la mujer que se había hecho llamar madre. Reveló su verdadero rostro. No era la mujer que él conocía. No, Alejandro gritó. Pero no se trataba solo de su madre. Era otra persona. Eres tú, ¿por qué? No puede ser. La figura que había creído perdida era ahora un reflejo distorsionado de sí misma. Un doble que se reía de sus ilusiones. La multitud se quedó boquiabierta. Los murmullos se convirtieron en gritos de horror. «Ella es tu clon», dijo el encapuchado, riendo con satisfacción. «Creíste que todo esto era un juego, pero estás aquí por un propósito mayor. El niño es la llave que puede destruir o salvar a este mundo». El corazón de Alejandro palpitó con fuerza mientras sentía que el aire se desvanecía. La mentira que había alimentado su vida se desvaneció, sustituyéndose por una verdad aterradora. «No, no puede ser». La presión en su pecho crecía, el caos lo embargaba. Sofía, a su lado, se aferró a su brazo, mirándolo con desesperación. «Alex, no podemos permitir que esto siga». Pero las palabras se sentían vacías. Todo lo que había construido, todos los lazos, ahora eran un espejismo. El encapuchado levantó el medallón hacia él. «Tú estás en el centro de esto, Alejandro. Debes decidir, permanecer ciego ante la verdad o abrir los ojos a tu destino». Los presentes quedaron paralizados, sus rostros reflejando una mezcla de horror y fascinación. De pronto, el niño sobre el suelo gritó una vez más, pero esta vez su voz estaba llena de rabia. «Es un juego, todo es un juego, y están jugando contigo». Sus palabras resonaron, y un terremoto emocional atravesó el corazón de Alejandro. La noche se oscureció más. El caos alcanzaba su clímax cuando, en un giro inesperado, la mujer, el clon, retrocedió y se dejó caer. «No, vuelve, no puedes hacer esto». El encapuchado, confiado, comenzó a moverse hacia ella. Pero en ese mismo instante, un rayo de luz emergió del medallón, apuntando directamente a Alejandro. La verdad y la desesperación llenaron el espacio. «Alejandro, escápate. Todo depende de ti ahora», gritó Sofía. Pero él estaba atrapado en la tormenta. Su mente giraba, sin control, mientras todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos.
La figura encapuchada exclamó: «Este es solo el principio. Lo que has creído saber será borrado para siempre». Con un gesto abrupto, el rayo de luz estalló, arrojándolo contra el suelo. Alejandro sintió que el mundo se despedazaba, y en medio del caos, el niño susurró otra vez: «Escoge bien. No siempre es lo que parece». La oscuridad se cernía sobre ellos. ¿Qué haría Alejandro? ¿Sobreviviría a la revelación de su verdadera identidad? Todo estaba en juego, y él se encontraba atrapado entre la verdad y la traición. El caos se desató en un torbellino de gritos y sombras. Alejandro sintió que el medallón brillaba entre su mano. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de los secretos que habían rodeado su vida. «Elige», gritó el encapuchado, como si el destino del mundo pesara sobre sus hombros. La figura de su madre, o lo que creía que era su madre, se desvanecía en el aire. «No, no puedo», susurró Alejandro, sintiendo el pánico apretar su pecho. Sofía se acercó, su mano en su brazo, como si intentara anclarlo a la realidad. «No mires hacia atrás, debes confiar en ti mismo». Las palabras de ella despejaron algo en su mente. Tenía razón. El niño en el suelo, sus ojos suplicantes, llenos de terror. «Alejandro, escucha lo que dicen. Ellos te están usando». El viento aullaba a su alrededor, y Alejandro se encontró en medio de un huracán de emociones. Mientras el encapuchado avanzaba, con una sonrisa oscura, la multitud se aglomeraba, sus rostros reflejando miedo y confusión. Alguien gritó desde el fondo: «No te dejes engañar». Alejandro dio un paso adelante, enfrentándose al desconocido con una determinación recién descubierta. «Tú no me controlarás más. Tengo que averiguar la verdad». Con una súbita claridad, Alejandro levantó el medallón al aire. Una luz intensa se desató del objeto, iluminando todo a su alrededor. El encapuchado retrocedió, los ojos desorbitados por el destello. «No, eso no puede ser», bramó, pero la energía del medallón parecía invocar el pasado, desatando recuerdos que inundaron la mente de Alejandro. Visiones de su infancia emergieron, de risas y juegos con su madre, y también sombras de secretos ocultos. ¿Su madre era la mujer de las fotografías? La figura en el medallón se transformó, revelando la historia de su familia, un legado que había sido robado. «Alejandro, usa el medallón. Es tu única oportunidad de detener esto», instó Sofía. Fue un aliento de esperanza en medio del caos. Con un giro de su muñeca, el brillo del medallón intensificó, y en un instante una oleada de energía los envolvió. Alejandro sintió que el poder de sus ancestros corría por sus venas. La realidad se tambaleaba. En ese momento tomó una decisión. «No pienso dejar que esto termine así». Con todo el coraje que pudo reunir, apuntó el medallón hacia el encapuchado. La luz estalló en un rayo cegador. «Este es el legado de mi familia», gritó, y en un poderoso estallido iluminó la oscuridad. El encapuchado se desvaneció con un grito de desesperación, y la multitud dejó escapar un suspiro colectivo. El caos comenzó a disiparse. La figura de su madre se desvaneció, pero no antes de que un destello de reconocimiento cruzara sus ojos. «Eres más fuerte de lo que piensas, Alejandro», resonó su eco. El niño, ahora rígido, empezó a levantarse, y un rayo de luz brilló en su canto. «Has elegido bien, Alejandro. Este lugar está a salvo por ahora». La presión en el pecho de Alejandro se convirtió en liberación. Uno por uno, los viejos secretos fueron revelándose ante él,
como un manto que se desnudaba. Sofía se acercó, sus ojos brillantes. ¿Lo logramos? Alejandro asintió, sintiendo el peso de la verdad recargándose en su corazón. No sé qué pasará ahora, pero sé que debemos seguir juntos. Y en ese momento se entendieron. No estaban solos. La batalla los había unido. Ahora el horizonte se abría, con nuevos secretos y misterios por descubrir. La noche cayó, y una calma extraña llenó el aire. Alejandro sabía que podría haber más peligros por delante, pero estaba listo para enfrentarlos. Y mientras la multitud comenzaba a disolverse, una pregunta permanecía en el aire. ¿Qué harían con el poder que habían despertado? ¿Cuáles eran los nuevos desafíos que les esperaban? Sofía miró a Alejandro, un brillo de determinación en sus ojos. La historia aún no ha terminado, susurró. Él sonrió, asintiendo, preparado para lo que viniera. Ahora, tú, querido lector, has llegado hasta aquí y tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora, porque tu apoyo alimenta este contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo como el verdadero fan que eres. No esperes ni un segundo más para compartir. La aventura continúa y solo juntos podemos descubrir qué más nos depara el futuro.